acabar. A ver. Dos más hay que ver. Claudia Chávez Cruz. Ya está. Muy bien, estábamos hablando de las inversiones, ¿no? A ver, vamos a ver acá. ¿Cómo está el Super Wilber Rally? Muy bien. Entonces, volviendo al tema, ¿no? O sea, todo lo que sea movimiento de dinero, cómo lo capta la empresa, en resumen, ¿no? Ese es el estado del flujo de efectivo, el manejo del dinero, cómo, a través de qué lo capta, actividades de operación, inversión y financiamiento, y cómo lo utiliza, pues, ¿no? Normalmente el financiamiento es a través, por ejemplo, de aportaciones de los socios, ¿no? O financiamiento interno o también financiamiento externo, ¿no? O sea, a través del financiamiento que nos pueden dar los bancos, ¿no? Eso es ingreso. Pero también hay actividad de financiamiento, egresos de actividades de financiamiento, por ejemplo, el pago de los créditos, ¿no? A eso se denomina actividades de egresos por financiamiento. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? Vamos a ver la otra. ¿Por qué es importante la gestión financiera? ¿No? La gestión financiera en una empresa es de suma importancia y vamos a ver por qué, ¿no? Primero le voy a poner lectura, ¿ya? A, a nuestra doctrina. Dice, la eficiencia de la gestión financiera en la empresa radica, ¿no es cierto?, en las habilidades que tengan las personas encargadas, ¿de acuerdo? Que planifican, organizan, dirigen y controlan todo lo relacionado con el valor monetario como el dinero, bancos, inversiones, bonos y acciones. Uno de los temas que preocupa a los directivos, ¿cierto?, los que dirigen las empresas, es la contratación de personal idóneo de manejar sus recursos. Esto conlleva a la utilidad tanto como a pérdidas en el periodo, como esta la venta de compras o distintas labores. Por eso, se analiza la situación financiera, el estado de resultados y el flujo de efectivo. ¿De acuerdo? Podemos afirmar que la importancia de la gestión financiera está relacionada con la información que revela el área contable sobre los estados financieros. Lógico. ¿Cómo analizamos los estados financieros? Nos tiene que votar, tenemos que analizar esos estados financieros que nos vota el área financiera, el área contable, ya que estos dan lugar a la planificación, distribución del medio financiero que dispone la empresa considerando los principios económicos del modelo adecuados para una futura decisión por protección a una sociedad, ¿no?, o a una empresa. Cuando hablamos de sociedad, en este caso, como estamos relacionados con empresa, se refiere a las empresas, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a empezar a analizar. Dice, la eficiencia de la gestión financiera de la empresa estriba, ¿no?, radica, ¿no?, se basa. Acá vamos a poner, esto vamos a pintarlo, ¿no? ¿Se basa en qué? Estribes se basa, ¿no?, en las habilidades de las personas encargadas. ¿Listo? Las personas que se encargan de las finanzas de una organización, de una empresa o una institución, cualquiera que fuera, ¿no es cierto?, tienen que ser personas ad hoc, ¿listo?, con las habilidades requeridas para efectos de lo que es la parte de la gestión financiera, el manejo, ¿no es cierto?, de la gestión financiera. No es cualquier persona, ¿de acuerdo? ¿Listo? Por ejemplo, miren, ¿eh? Y eso no solamente se da en lo que es la parte empresarial privada, sino también se da en la parte institucional, ¿no?, que puede ser también la parte gubernamental, ¿no? Por ejemplo, miren, a ver, vamos a partir por el gobierno, ¿no? Por ejemplo, ¿quién maneja la parte financiera en el Perú? Hay dos instituciones, ¿eh? El Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿de acuerdo? Ellos son los que manejan la parte financiera, ¿listo? Entonces, ¿de qué se encarga, por ejemplo, en el caso del gobierno? Planificar, organizar, dirigen y controlan, ¿no?, el valor monetario, dinero en los bancos, inversiones en bonos y en acciones, ¿no? Por ejemplo. En el caso del gobierno, maneja pues, los bonos de Estado, ¿no es cierto?, esos bonos soberanos que emite. El gobierno no compra acciones, pero sí puede emitir bonos, ¿no es cierto? ¿Listo? Y maneja, en el caso del gobierno, maneja el tema de los impuestos, ¿no? Tanta importancia tiene este manejo financiero por personas especializadas que, por ejemplo, ¿no es cierto?, si no hubiera un buen manejo, por ejemplo, muchachos, el dólar no estaría en 3,88, sino estaría en unos 5 o 6 soles, ¿no es cierto? ¿Y quién se encarga, por ejemplo, de mantener
el valor de dólar, por ejemplo, en el Estado? ¿El BCR o el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Cuál de los dos? ¿Tienen alguna idea, jóvenes? A ver, ¿quién me indica? Ministerio de Economía. A ver, casi le das, pero en realidad, muy bien, Arreli, pero en realidad Erika Gutiérrez. A ver, ¿dónde está Erika? Acá está Erika Gutiérrez. Ya está, Gutiérrez. En realidad, el que se encarga de mantener esa estabilidad en el tipo cambiario es el Banco Central de Reserva. Esa es su función. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé si ustedes se acuerdan, pero eso lo hemos tenido desde el año pasado, ¿no? Que básicamente tiene que ser personal calificado. En este caso, por ejemplo, ¿no es cierto? El que dirige el Banco Central de Reserva tiene que ser una persona altamente calificada. Tiene que tener experiencia, no sé, en manejo financiero, etcétera, ser una persona reconocida, ¿no es cierto? Y por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? El señor Velarde, ¿no? Se llama el que maneja nuestro Banco Central de Reserva, ¿no? Tuvo problemas, ¿no? A ver, hubo una época en la cual casi lo sacan, ¿no? Del BCR, ¿no? Y básicamente, si lo hubieran cambiado, muchachos, ¿no es cierto? Eh, a ver, en realidad es una persona que ha dirigido básicamente el BCR durante mucho tiempo y ha mantenido, por ejemplo, contra viento y marea, ¿no es cierto? Ha defendido, por ejemplo, lo que es de estabilidad económica, ¿no? O sea, es un tipo que cumple con los requisitos, ¿no? Muy bien, reconocidos también a nivel internacional, ¿no? Ese señor. Muy bien, entonces, pero es una empresa, por ejemplo, también tenemos que tener pues, ese tipo de personas, ¿no? No cualquier persona puede ocupar ese cargo, tiene que tener habilidades, ¿no? Conocimiento, experiencia, para poder planificar o dirigir, ¿no es cierto? El valor meditar el dinero, como, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, sepa de inversiones, en qué invertir, en qué momento, ¿no es cierto? Manejar distribución, manejar prioridades de inversión, etcétera, ¿cierto? En una empresa. Uno de los temas que preocupa a los directivos de la empresa, nos indican, es la contratación de personal idóneo. De hecho, tiene que ser personal idóneo, ¿no? La contratación, básicamente, la gestión financiera tiene que ser manejado, ¿no es cierto?, por personal idóneo, ¿no? Para manejar los recursos. De hecho, no hay otra. ¿Sí? Listo. Esto conlleva que la utilidad tanto como las pérdidas en un periodo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que defender esto. Pues, depende del personal, Elvio, depende del personal que tengamos que ocupe este cargo ¿no? de las finanzas en la empresa, las pérdidas o la utilidad, ¿no? La buena elección, la buena dirección, ¿no es cierto? La buena planificación. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene que planificar pues, las ventas, las compras y las distintas labores pues, que se dan en la empresa, ¿no es cierto? Por eso se analiza la situación financiera. ¿Y cómo se analiza la situación financiera? A través de los estados financieros, de estos estados financieros, ¿no? Y el flujo de caja, que es una parte de los estados financieros. Podemos afirmar que la importancia de la gestión financiera, ¿dónde radica? La importancia, ¿no es cierto? Esta importancia es importante, ¿no es cierto? De la gestión financiera, del manejo financiero de la empresa, está relacionado con la información del área contable. Ahí es donde nacen los estados financieros. ¿Qué analizo los estados financieros? ¿No es cierto? Y esa información me da lugar a qué? Da lugar a la planificación, distribución, ¿no es cierto?, del medio financiero que dispone la empresa. Importantísimo, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, es de mucha importancia y se basa básicamente la gestión financiera en los reportes contables, ¿no? Porque ahí nacen los estados financieros. Y vuelvo a repetir, o sea, los reportes contables nacen de esos tres o cuatro estados financieros básicos, ¿no? A ver, situación financiera, situación económica, ¿no? Nuestros resultados, flujo de caja y patrimonio neto, ¿no? Son los cuatro estados fundamentales. Muy bien, ahí radica la importancia, ¿no? El buen manejo y por personas calificadas.
No personas, si nosotros colocamos personas no calificadas, no tenemos ninguna seguridad que los recursos sean manejados eficientemente. Las inversiones no se realizan en forma eficiente, ¿de acuerdo? Entonces corre riesgo la empresa. Igual que el Estado, ¿no? Si yo no coloco, por ejemplo, personas que me controlen bien los recursos, que me manejen bien los recursos, definitivamente, ¿no es cierto? Es como un barco a la deriva, ¿no? ¿No es cierto? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el comportamiento del Estado a nivel más pequeño, como por ejemplo los municipios, ¿no? Los municipios tienen una área, por ejemplo, que controla los recursos, ¿no es cierto? Que en esta área, por ejemplo, está muy cercana a lo que es el administrador, ¿no? De los fondos que utiliza, pero si no los maneja bien, no los invierte bien, ese municipio también está en la deriva, pues, ¿no? Tiene que ser personas idóneas, ¿no? Con conocimiento. Muy bien. Objetivo de la gestión financiera. Miren, ¿eh? A ver, el objetivo esencial es la maximización de la riqueza organizacional como efecto de la sinergia de todas las áreas funcionales de las organizaciones. Ese término, sinergia, es ayuda entre las áreas, ¿no? La sinergia es trabajar en equipo, ¿no? Erika Valencia. La sinergia es trabajo en equipo, ¿no? Cuando ustedes dicen, por ejemplo, ese término, sinergia, la sinergia empresaria. Sinergia, como término simple, es trabajo en equipo, ¿no? Ustedes cuando, por ejemplo, les dejan un trabajo, ¿no es cierto? Les dejan un trabajo en grupo y todos contribuyen porque se dividen unos temas cada uno, ¿no es cierto? Están trabajando en sinergia, están trabajando en equipo, ¿no es cierto? Eso es trabajar en equipo. Cuando ustedes se reúnen para estudiar, por ejemplo, ¿no es cierto? Y por ejemplo, uno aporta, de repente uno no asistió a una clase y necesita, por ejemplo, una retroalimentación y se le retroalimenta al compañero, estamos hablando de sinergia, están trabajando en equipo. En el caso, por ejemplo, de las empresas, las sinergias se tienen que hacer no solamente en departamentos, ¿no? Que son las áreas funcionales de la empresa. ¿Cuáles son las áreas funcionales de la empresa? Las áreas que tiene la empresa de acuerdo al organigrama, ¿no es cierto? A ver, una pregunta, vamos a ver. A ver, ¿quién me puede decir cuál es el órgano máximo de la empresa? Hablando de eso. ¿Cuál es el órgano máximo de la empresa? Gabino Lupo Guamaní. Gabino Lupo Guamaní. ¿Alguien tiene una idea? A ver, Relly. ¿Cuál es el órgano máximo de una empresa? En una estructura. A ver, Super Relly. Profesor, Profe, sería es- el directorio. La Junta General de Accionistas. ¿No es cierto? sí, eso sería Esa es la la asamblea de cabeza, las juntas. la Junta General de Accionistas. ¿Quiénes conforman la Junta General de Accionistas? Los Los socios. socios. ¿No es cierto, Claudita? Los socios, está bien. Ese es el órgano máximo de la empresa, ¿no es cierto? Yo hago siempre una broma, sobre todo cuando hacemos clases físicas, ¿no? Presenciales, y les digo, si ustedes me dicen que es el gerente, ¿no es cierto? Los voto por la ventana, ¿no es cierto? En realidad son los socios, ¿no es cierto? Los socios, muy bien, Erika. Los socios es el órgano máximo de una empresa, ¿no es cierto? Muy bien. Los socios dan origen al directorio. ¿Listo? ¿Dónde se origina el directorio? Cuando, por ejemplo, yo tengo una empresa, ¿no es cierto? Vamos a ver vamos a ver un poquito de repaso de algo que ustedes ya saben. Por ejemplo, tengo una empresa que es SAA. ¿Qué significa SAA? A ver, Claudia, ¿qué es esa forma societaria? SAA. AISA, Asociación Anónima Abierta. Asociación Anónima. abierta, ¿no? Pero no es asociación, es sociedad, ¿no es cierto? Sociedad Anónima Abierta, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, esa sociedad anónima abierta, muy bien, como es abierta, a ver, en términos de socios, ¿cómo se caracteriza, muchachos? Muy bien, Doris, sociedad anónima abierta. ¿Cómo se caracteriza? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuántos socios debe tener como mínimo la sociedad anónima abierta? De 2 a más, profesor. Más de 2. Ya, miren, les explico esto, pongan atención.
La sociedad anónima, las sociedades anónimas se dividen en tres, ¿no? La sociedad anónima ordinaria, de acuerdo a nuestra Ley General de Sociedades, ¿no? Eso está en la Ley General de Sociedades. Sociedad anónima ordinaria, ¿no? Una de las características básicas de la sociedad anónima ordinaria es dos socios, para ser sociedad tiene que ser mínimo dos, ¿no es cierto? Dos socios a más, no tiene límite, ¿ya? Pero tiene que tener mínimo dos socios. Es una sociedad anónima ordinaria. La sociedad anónima cerrada, el término cerrado, significa, ¿no es cierto?, que solamente tiene que tener dos como mínimo para que sea una sociedad, si no, no habría sociedad, ¿no es cierto? 2 a 20 socios, esa es una sociedad anónima cerrada, ¿no? Cierre en 20, máximo 20 socios. Y la sociedad anónima abierta tiene que tener mínimo 750 socios. ¿Listo? 750 socios. ¿Listo? Esa es la sociedad anónima abierta, 750 socios. Máximo, Entonces, profe. no tiene máximo. No hay máximo en la sociedad anónima abierta. ¿Listo? Sí o sí, ¿no es cierto? Sí o sí. Tiene que decir, en el Perú hay muy pocas sociedades anónimas abiertas. ¿Eh? Es contado con los dedos de una mano, ¿no es cierto? Es nada más. Tiene que ser 750 socios a más, ¿no? O sea, Normalmente profe, casi todos son sociedades anónimas o sociedades anónimas cerradas, ¿no? ¿Listo? Normalmente. profe, las Bien. sociedades anónimas abiertas son las empresas más grandes. Son aquellos que tienen cantidad de socios, pues, ¿no es cierto? Y ahí entra el tema de los directores, ¿no? ¿Por qué entra el tema de los directores? A que escuchen esto. Cuando se hace una asamblea, se hace una reunión de la Junta General de Accionistas, significa que todos los socios se reúnen para tomar decisiones de la empresa, ¿sí o no? Para eso se crean las juntas, ¿no? Entonces, si yo tengo, a ver, digamos, 1000 socios de mi empresa, y de repente esos 1000 socios que tengo son, a ver, 300 son del extranjero, ¿no es cierto? Es imposible que vengan a la empresa, ¿no es cierto? Que asistan a la reunión porque de repente tienen otro tipo de actividades. Ahí nacen los directores. Los directores representan a los accionistas, ¿no? ¿De acuerdo? En el caso de las empresas. Son representantes pues, de los accionistas. No se puede reunir todos, sus representantes se reúnen y básicamente ven con el gerente es un empleado más, ¿no es cierto? Yo siempre comparo, ¿no es cierto? Esta es la jerarquía, ¿no? La Junta General de Accionistas se reúne y le dice al gerente, por favor, tráete cafecitos, pues, ¿no es cierto? Tráete unos cafecitos, unos sanguchitos, ¿no es cierto? El gerente va, ¿no es cierto? En rango, va donde del administrador general y le dice, tráete cafecitos y sanguchitos, ¿no? El administrador agarra, ¿no es cierto? Siguiendo la línea jerárquica, ¿no es cierto? Baja más abajo, ¿no es cierto? Y le dice, tráete sanguchitos y cafecitos, en esa línea, ¿no? Entonces, son los que toman las decisiones, la Junta General de Accionistas, y son los que forman el directorio, ¿no? Los directorios son los representantes de los socios y son los que supervisan las operaciones que realice el gerente, ¿no es cierto? Entonces, pero todas esas son áreas funcionales, ¿no? Por ejemplo, el área de directorio es un área funcional, la gerencia es un área funcional, el área de administración es una área funcional de la empresa, el logística o almacén también es una área funcional de la empresa, ¿no es cierto? Lo que son finanzas, contabilidad es un área de la empresa, ¿no? Lo que son adquisiciones son áreas funcionales, son áreas operativas. Las áreas funcionales son las áreas operativas de la empresa. Entonces, entre esas áreas tiene que haber comunicación, tiene que haber ayuda, no puede ser cerrado, ¿no es cierto? No nos cerramos entre esas áreas, tenemos que comunicarnos, tenemos que ayudarnos. ¿Para qué? Para lograr un objetivo como empresa, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? A eso se refiere cuando es una sinergia empresarial, ¿no? Acá es la sinergia empresarial, la sinergia de todas las áreas, ¿no? Yo tengo que comunicar, pues, por ejemplo, ¿no? A ver, el departamento de venta, ¿tiene dónde va la sinergia? ¿Cómo funciona la sinergia? Cuando el departamento de ventas, por ejemplo, ¿no es cierto?, ve, no sé, o le informan, ¿no es cierto?, que básicamente en los puntos de venta necesitan determinadas mercaderías, ¿no es cierto?, porque ya se está acabando. Entonces, ¿qué pasa? O tengo, por ejemplo, le informan cuáles son los productos más vendidos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el departamento de ventas? Eso comunica, por ejemplo, a lo que son la gestión financiera, ¿no?
y le indica, ¿no? ¿Sabes qué? Dentro de lo que es los productos que nosotros tenemos, claro que tenemos que tener pues una variedad de productos, pero estos son pues los más vendidos. Entonces, ¿qué hace la gestión financiera? Muy bien, vamos a abocarnos a esa mayor inversión en esos productos, ¿no es cierto? Y al hacer eso, comunica, pues, ¿no es cierto?, a lo que es ese análisis que se ha realizado a la gerencia, y la gerencia ordena, ¿no es cierto?, al área de abastecimiento, dale prioridad, ¿no? Ahí empieza la prioridad, ¿no es cierto?, del manejo de recursos, comprar esas, adquirir esos productos o materias primas. ¿Me dejo entender? Hay comunicación. La sinergia es comunicarse y ayudarse mutuamente, ¿no es cierto? Trabajar entre todas las áreas operativas de la empresa. Eso es sinergia empresarial, en todas las áreas funcionales u operativas. A ver, esto se da por consecuencia de la optimización de las decisiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, mejor administración, mejor inversión, y de repente necesito pues, financiamiento, mejor financiamiento y por ende mejores dividendos, mejor rentabilidad, ¿no? Cuando hay sinergia, hay comunicación entre las áreas, la máquina es como una maquinaria engrasada, ¿no? Es un motor engrasado, ¿no? Que corre, ¿no? Es un motor engrasado que empieza a correr, empieza a tener actividad. Pero si la sinergia se rompe, muchachos, otra vez vuelvo al motor, ¿no? El motor que no se engrasa, motor que, por ejemplo, se para, no corre, problemas, ¿no es cierto? ¿Listo? Cada quien, ¿no? Tira para su lado. Eso no es sinergia. Entonces, la sinergia empresarial, la ayuda empresarial, la ayuda entre las áreas, la comunicación permanente, ¿cierto?, nos ayuda ¿a qué? A tomar decisiones tanto administrativas de inversión, de financiamiento, que nos genera pues, los dividendos, ¿no es cierto? ¿Listo? Esa sinergia que hay entre las áreas me ayuda a ese objetivo esencial, que es el objetivo básico, que es la maximización de la riqueza de las empresas. El fin prioritario de las empresas, muchachos, es obtener utilidad. No hay empresa, no hay proyecto de inversión empresarial que se dé con la intención de no obtener utilidad, ¿no es cierto? No sería llamado empresa, no es un proyecto de inversión, ¿no? Y tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué significa sostenible en el tiempo? Que me dé, ¿no? Que me genere, ¿no es cierto?, en forma constante, ¿de acuerdo? En el tiempo, en los años, ¿listo? Los únicos que no generan, cuya objetivo no es generar utilidad, son instituciones, por ejemplo, gobiernos locales, por ejemplo, los municipios, no pueden tener utilidad, jóvenes, no pueden tener superávit. Ahí viene la visión distinta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Miren esto. Su objetivo financiero de un municipio sería que esos recursos del municipio, por ejemplo, los recursos que me da el Estado, sean invertidos pues, en mi localidad, ¿no es cierto? ¿Listo? No, cuando el municipio, por ejemplo, le sobra dinero, si le sobra dinero, ese es a una entidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, gubernamental, si le sobra dinero porque se maneja vía presupuesto, ¿no? Ese presupuesto yo pido porque necesito para invertir este año, ¿no es cierto? Por eso pides a cierta cantidad. Puedo pedir 1 millón, 2 millones, 3 millones, y los tengo que invertir, pues. Si no los invierto, cuando yo, por ejemplo, en el caso del Estado, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy municipio y necesito 4 o 5 millones para invertir, ¿no es cierto?, en mi localidad, ¿cierto?, aparte que no está trabajando, ¿no es cierto?, se supone que ha presentado un plan y tiempos, ¿no? Entonces, aparte de demostrar que no está trabajando, ahí mucho ojo, mucho ojo. Puede haber hasta, ¿no? Es un sinónimo de desviación de recursos, puede ser, ¿no es cierto? Mal manejo, o sea, puede haber delito ahí, ¿no? Mucha sospecha. Sobre todo cuando me sobran recursos. Yo ¿no es cierto? Cuando me sobran recursos, aparte de mal manejo, hay algo sospechoso ahí cuando entra Contraloría, ¿no es cierto? A revisarlo. Entonces, las instituciones, no solamente hay instituciones públicas, por ejemplo, no, he dicho los consejos, puede ser los ministerios, ¿no? Por ejemplo, a ver, salud, educación, lo que fuera, ¿no? Si hay mal manejo, no cumplo con mis metas por algo. De repente estoy esperando
¿no es cierto? Las licitaciones, ¿no es cierto? Esa es cuestión de sospecha, eso genera sospecha, ¿no? Si yo no invierto en los tiempos que he proyectado, porque eso lo he mandado, ese es mi proyecto, por eso estoy pidiendo ese presupuesto, significa que yo estoy esperando, ¿no es cierto? Por ejemplo, licitar con alguien que yo conozco, ¿no es cierto? Bueno, hay muchos puntos, pero es una alarma, ¿no? Como un foquito en rojo que se empieza a prender, así como lo que es una ambulancia, ¿no? Suena la sirena, ¿no? Muy bien. Pero no solamente son esas instituciones, pueden ser en el Estado, ¿no? También hay instituciones privadas, por ejemplo, los clubes, ¿no? Los clubes las asociaciones que se forman, forman sus clubes deportivos que tienen sus canchitas, ¿no? Ellos tampoco van a generar utilidad, ¿no? No se genera utilidad. Básicamente, todo lo que se maneja en base a presupuesto, ¿no? No persigue conseguir una utilidad. Solamente las empresas, ¿no es cierto? Las empresas, no las instituciones y tampoco las asociaciones, ¿no? Las asociaciones son sin fines de lucro, ¿no es cierto? Las instituciones también, ¿no? No es su finalidad, solamente las empresas, ¿no es cierto? Cuyo objetivo esencial es maximización de la riqueza organizacional, tener utilidades, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces acá, el objetivo esencial de la gestión financiera, vamos a marcarlo, ¿verdad? El objetivo esencial es la maximización de la riqueza de la empresa, de la organización, ¿no? ¿Para qué? A ver, pero ¿cómo logra esa maximización? A través de la sinergia, ¿no? De todas las áreas funcionales de la empresa. ¿Listo? Y esto genera ¿qué? Ese trabajo en equipo de la empresa genera la optimización de las decisiones, ¿no es cierto? Tanto administrativas, inversión, financiamiento y en lo que se refiere a los dividendos. Considera los siguientes objetivos. Maximizar, estamos sacando acá, maximizar el valor de la empresa. ¿No es cierto? ¿Cuándo se maxifica el valor de la empresa? Miren, ¿eh? A mejor operación, más valor tiene una empresa. Mejor operación, mejor sinergia, mejor. Mientras sus áreas se comuniquen entre ellas, más valor tiene una empresa, muchachos. Les estaba indicando, ¿no? El valor de una empresa es parte también de lo que es la imagen institucional, eso que se llama goodwill, ¿no es cierto? El goodwill empresarial, la imagen empresarial. Entonces, eso maximiza, cuando yo quiero vender mi empresa, por ejemplo, ¿no? A ver, yo quiero vender, por ejemplo, a ver, vamos a ver, una empresa, vamos a ver, ¿cuál? Vamos a vender Donofrio. Y veo que Donofrio tiene, ¿no es cierto?, una muy buena organización, sus áreas funcionales se comunican entre ellas, tiene buena proyección en lo que son retorno de dividendos, etcétera. Entonces, esa empresa tiene un sobrevalor, maxifica su... A ver, mis activos, la empresa no se vende solamente por lo que es, por cuántos activos tiene la empresa. Ojo con eso, ¿eh? El valor de la empresa no solamente se mide así, ¿eh? No es que Leche y Gloria, por ejemplo, su valor de Leche y Gloria sea, digamos, 300 millones de dólares porque tiene sus fábricas, ¿no es cierto?, sus activos, sus vehículos, ¿no es cierto?, y todo lo que pueda tener, ¿no? Y sus inventarios, no. También se toma en cuenta aquello subjetivo, ¿no? Como, por ejemplo, cuán reconocida es en el mercado esta empresa, ¿no es cierto? Si la empresa es reconocida en el mercado, mi producto es reconocido en el mercado, eso me da un sobrevalor. A los 100 millones que valen los activos, por ejemplo, el Leche y Gloria, le sumo otros 50 millones o otros 100 millones por el posicionamiento que tiene la empresa en el mercado, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Su imagen comercial que tiene en el mercado. ¿Me han entendido? Eso se llama el goodwill, ¿no? Es el sobrevalor, la plusvalía, ¿no? El sobrevalor de una empresa, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, hay una pregunta que vamos a ver. La imagen vale. Muchachos, la imagen vale, ¿no es cierto? La imagen comercial de una empresa definitivamente vale. Pero ¿quién hace la imagen comercial? Pues la sinergia, la operación entre todas las áreas funcionales, ¿no es cierto? Cuando esto se maneja, vuelvo a repetir, como un motor engrasado. Hay empresas que no tienen buena imagen comercial, ¿no es cierto?
si yo compro esa empresa, solamente te pago por lo que básicamente valoro tus activos, ¿no es cierto? Y punto. Pero no tienes presencia en el mercado, ¿no es cierto? Tener presencia en el mercado es una imagen, es una buena imagen. No tener presencia es mala imagen, básicamente me quita valor, pues, ¿no? Entonces, pero esa imagen, vuelvo a repetir, ¿se debe a qué? Al buen funcionamiento de empresa a través de la sinergia empresarial, ¿no? ¿Por qué? Porque eso veo que tiene una buena administración, tiene muy buena inversión, saben hacer, han hecho un buen financiamiento como empresa y es una empresa productiva que genera dividendos. Eso masifica el valor de la empresa. ¿Listo? Muy bien. También pues valoriza la empresa, como hemos visto. También la valoriza la empresa, ¿no es cierto? Acá lo vamos a marcar. Cuando una empresa es rentable, uno de los objetivos de la gestión financiera es, aparte de valorizar, maximizar el valor de la empresa, es que me genere rentabilidad, ¿no es cierto? Que cada inversión que se haga en la empresa genere réditos. Todas las inversiones en la empresa tienen que generar réditos, y eso lo podemos ver nosotros mismos, pues, ¿no es cierto? Todo lo que pasa en la empresa también lo podemos trasladar a nosotros mismos. Miren, muchachos, por ejemplo, miren, a ver, yo puedo ser gestor de mis propias finanzas. Vamos a hacer un paralelo, ¿ya? Yo me compro un vehículo, pero si el vehículo lo compro para pasear, ¿listo? Ya no es una inversión, es un gasto, como persona, ¿no? Si yo me compro el vehículo para pasear, ¿no es cierto? Ojo, el vehículo me va a pedir mantenimiento, me va a pedir combustible, ¿no es cierto? Me va a pedir suministros como llantas, entonces todo va a ser, pues, costo de operativo, ¿no? Pero si yo ahí en ese caso es un gasto, ¿no? O sea, sería una si yo lo compro para eso, con ese motivo, sería una mal gestión financiera de mi parte. Pero si yo compro el vehículo para que me ayude, ¿no es cierto?, a trabajar, ¿no es cierto?, ya no es un gasto, sería una inversión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque me es rentable, ¿no es cierto? Si yo lo trabajo, esa inversión que estoy haciendo, ¿no es cierto?, me va a producir una utilidad, va a ser rentable. Es lo mismo en la empresa. En todo lo que invierte, ¿no es cierto?, tiene que analizar cuán rentable es, ¿de acuerdo? Yo compro, por ejemplo, materia prima para elaborar un producto. Entonces tengo que ver, pues, ¿no es cierto?, qué rentabilidad tiene esa materia prima, tiene esas mercaderías. Yo compro activos, compro maquinaria, no sé, qué tipo de maquinaria. Hasta en eso tengo que estar apuntando, ¿no es cierto? Si yo quiero modernizar, hacer una reingeniería, por ejemplo, en mi parte productiva, yo necesito ver, pues, qué tipo de maquinaria voy a comprar, cuánto, comparar en el mercado, hacer las pruebas del caso, ¿no es cierto?, para ver cuán rentable, cuánto me va a producir esa maquinaria que voy a comprar, si es justificable, ¿no es cierto?, con la rentabilidad que me puede generar, ¿no es cierto? Pero también la gestión financiera mide esto que se llama los riesgos. Muchachos, toda inversión tiene riesgos, ¿no es cierto? Toda inversión tiene riesgos. Entonces, hay que medir los riesgos, ¿de acuerdo? Los riesgos son los problemas que se puedan tener a futuro, ¿no? Entonces, tenemos que analizar qué problemas podemos tener, o sea, proyectarnos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Para qué? Los riesgos técnicamente se denominan contingencias, ¿listo? ¿Qué tipo de contingencias puedo tener? ¿No es cierto? De repente, por ejemplo, a ver, analizar, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros invertimos nuestro dinero disponible, ¿no es cierto? Y vamos a tener falta de efectivo para cumplir con nuestros gastos corrientes, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ese es un riesgo, puede ser. O sea que, así es. Entonces, tenemos que planificar, ¿no es cierto? Como dice nuestro compañero, a ver, ¿quién me indica? Vamos a ver acá. Robinson, tenemos que tener un plan para reducir los riesgos, ¿ah? Ese término, no eliminarlos. No hay ningún riesgo que se elimine, muchachos, ¿ah? Los riesgos siempre van a estar latentes, ¿listo? Siempre están latentes, ¿no? Los riesgos no se eliminan, se minimizan, ¿no es cierto? Pero no se elimina, ¿de acuerdo? No se elimina, se minimiza.
¿Listo? Para eso tenemos que, como dice su compañero, hacer la planificación correspondiente bajo el criterio financiero. ¿No? Nos estamos enfocando en la gestión financiera. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? ¿Hasta ahí? A ver, a ver, a ver. ¿Nadie? ¿Claudia? ¿Alguna preguntita? ¿Claudia Chávez? Sí, profesor, ninguna, profesor. Ya está. A ver, vamos a ver. No, profe, Dime, hijo. no hay preguntas por ahora. Está claro. Ya, vamos a la siguiente. Vamos a analizar la siguiente. Ya estamos en Profesor, la... Dime, hijito. una pregunta. A ver. Pregunta. Ya que la marca nos da un valor a la empresa, Ujú, digamos, en caso que usted sea el dueño de, digamos, Nike, ujú. y su equipo literal sea el mejor y todo, y al lado tiene también su marca, y le dieran a escoger entre uno de ellos, ¿a cuál escogería? Dependiendo, tendría que analizar pues, cuál de las marcas es más, ¿no es cierto? ¿Cuál de No, las en dos? un lado está sus trabajadores y todo eso, los que ellos mismos han compuesto toda la marca para que sea todo reconocido, Ujú. o la marca no. No, cuando La yo, por marca no ejemplo, creo que en mi caso, por ejemplo, no solamente la marca, sino todo el equipo operativo, ¿no? Si yo invierto, ¿por qué? Porque yo trato de mantener a aquellas personas, ¿no es cierto?, al equipo humano que están trabajando de esa manera, que están optimizando a la empresa, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, a ver, les voy a poner un caso, ¿ya? Un caso real. No, la marca no solamente es hay algo que se llama, vuelvo a repetir, el goodwill, la buena imagen, que es considerado un intangible igual que la marca, ¿no? La buena imagen comercial. Y esa buena imagen comercial la da pues, la operatividad de la empresa, incluido lo que son sus trabajadores. Entonces, eso también es un activo, ¿no? El goodwill, la buena imagen comercial. Eso también se contabiliza. o Eso es, sea, en esa metodología del Lean también está incluido el personal que sí, labora porque también. básicamente es el personal en realidad y la forma operativa, ¿no es cierto?, optimizan la operatividad de la empresa y eso es reconocido. Si se nos va, les voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Les voy a poner un ejemplo en el siguiente enlace de la vida real, ¿ya? Un ejemplo de la vida real donde se consideró en la venta de una empresa muy importante en el país, ¿de acuerdo? El goodwill, la buena imagen comercial. ¿Y cómo se vendió esa empresa? ¿Listo? Dentro del país. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo para que no quede ningún tipo de duda. ¿Ya? Pero iniciando, vamos a ver. A ver, hasta que se nos vaya este enlace. ¿Ya? Continuamos en el siguiente. A ver, por ejemplo,